bendiga. Buenos días, hermanos. La lectura va a ser en 1 Pedro 2, 19, 23. Porque esto merece aprobación. Si alguna a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que sufre justamente. Buenos días, mis amados hermanos, ¿sí me escuchan? Buenos días, ¿sí me escuchan, hermanos? Sí, hermano. Ok. Que Dios los bendiga a todos, muy buenos días. Vamos a iniciar con la meditación de la palabra de nuestro Dios, y para esto quisiera que leyéramos y abriéramos nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 7 y 8. Primero a los Corintios 6, del 7 al 8, dice de la siguiente manera: así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Esa es la lectura, mis amados hermanos, texto base de este tema, de esta plática. Y quisiera mencionarles y recordar un poco que entre los hermanos, allá en la ciudad, hermanos de Corinto, estaba sucediendo algo que pues debería causarles vergüenza, porque además de las deficiencias doctrinales, de las divisiones que había entre partidos, y además de los pecados personales entre los hermanos, había también, hermanos, pleitos, había fraudes, litigios ante las autoridades civiles. A lo largo de la historia siempre ha habido, amados hermanos, y desgraciadamente siempre habrá problemas al interior de la iglesia del Señor. Y esto a causa pues de tener miembros débiles, miembros desobedientes a la voluntad de nuestro Dios. Y dice el apóstol Pablo, como acabamos de leerlo, que era ya demasiado que entre hermanos en Cristo existieran problemas, sino que todavía, hermanos, esos problemas fueran llevados al conocimiento de autoridades externas, paganas, en lugar de ser capaces de resolver esos problemas al interior de la misma iglesia. Hermanos, todos enfrentamos ofensas también, todos enfrentamos injusticias, críticas, pérdidas y decepciones. Así que aquí el asunto no es si algún día nosotros seremos agraviados también, sino cómo responderemos cuando estemos frente al agravio. Y esta última frase, hermanos, será el tema que nos ocupará en esta mañana. El tema es frente al agravio. Ese será el tema del día de hoy. Amados hermanos, frente al agravio, aprendamos 3 respuestas que agradan a nuestro Dios. Frente al agravio, aprendamos 3 respuestas
que agradan a Dios. Número 1, hermanos, frente al agravio, respondamos con mansedumbre. Y vamos a ver el ejemplo, hermanos, el ejemplo de Moisés. Amados hermanos, no solamente los israelitas, sino la misma familia de Moisés lo critican duramente. Hay un agravio a su persona. Dice la escritura en el libro de los Números, capítulo 12, versículos del 1 al 3. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová, pongamos mucha atención, hermanos. Y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Números 12 del 1 al 3. Pongamos atención, hermanos, a lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, y lo oyó Jehová. Tenemos que entender, hermanos, que nuestro Dios escucha todas y cada una de nuestras palabras, de nuestros agravios. Fíjense, hermanos, esto es bien importante que podamos entenderlo. Antes que la persona, hermanos, o de que la persona ofendida se entere, aquí hay algo bien importante, es que Dios ya lo escuchó antes. Amados hermanos, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, y María, hermanos, y Aarón, pues deberían de haberlo sabido muy bien, tenerlo presente en sus mentes, porque de hecho, hermanos, ellos mismos, dice la escritura, que eran profetas de Jehová. Mas, sin embargo, tuvieron en poco no solo la dignidad, hermanos, de su propio hermano, y tuvieron en poco también el mandamiento de Dios, sino que también tuvieron en poco la grandeza del Señor. Pero algo bien importante es que Moisés, amados hermanos, porque estamos viendo su ejemplo frente al agravio, Moisés no se creía importante como para ser, hermanos, o para verse afectado. Fíjense lo que dice también esta porción de las escrituras de Éxodo 16, versículos 7 y 8. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, dice, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Nuevamente hace la pregunta, hermanos, ¿qué somos? Dice, vuestras murmuraciones, dice, no son contra nosotros, sino contra Jehová. Moisés, hermanos. Estamos hablando de Moisés, estamos hablando de aquel profeta, estamos hablando de aquel legislador de Dios. Aquel, hermanos, que dice la escritura que conocía y hablaba con Jehová cara a cara. Bueno, Moisés, hermanos, él no tomó las murmuraciones, no tomó el agravio, hermanos, incluso de los judíos, es decir, hermanos, del pueblo de Dios, como alguna cosa, hermanos, que debiera de afectarle o que debiera aclarar, como lo estaban haciendo los corintios, hermanos, y llevar a los culpables ante esas, hermanos, autoridades externas, ante la justicia. ¿Se imaginan, mis amados hermanos, cuándo iba a acabar Moisés? Entonces Moisés puso, hermanos, en primer lugar su obra, él puso en primer lugar su misión, y así también como la gloria de Dios y su recompensa, hermanos, como ese blanco, como esa mira donde también nosotros tenemos que ponerla cuando vengan, hermanos, y cuando estemos frente al agravio. Dios mismo da testimonio de que Moisés era el más manso de toda la tierra, hermanos. Ahora, la palabra manso, hermanos, el diccionario la define, esta palabra, como de condición benigna,
Moisés era humilde, hermanos, según la mayoría de las versiones. Otras versiones le llaman sufrido, e inmediatamente nos viene a la mente, hermanos, esa definición que Dios nos da también en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, que dice, el amor es sufrido. Así que Moisés solamente oraba por aquellos, hermanos, que lo atacaban. Cuando Moisés estaba frente al agravio, él respondía, hermanos, con mansedumbre. Estamos viendo, hermanos, este tema frente al agravio. Y hemos dicho que frente al agravio, hermanos, aprendamos tres respuestas que agradan a Dios. Y hemos visto la número 1, frente al agravio, aprendamos, hermanos, perdón, frente al agravio, respondamos con mansedumbre, así como Moisés, hermanos. Vimos el ejemplo de Moisés. Ahora, otra respuesta que agrada a Dios frente al agravio, hermanos, sería, frente al agravio, respondamos con perdón. Frente al agravio, respondamos con perdón. Y vamos a ver, hermanos, la enseñanza y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Jesús enseñó una de las lecciones más difíciles de la vida, hermanos, o de nuestra vida como cristianos, cuando nuestro Señor Jesús dijo que no debemos devolver mal por mal, sino, dijo Jesús, amar, perdonar e incluso, hermanos, orar por quienes nos ofenden. Nuestra reacción natural, hermanos, humana, ante el agravio, muchas veces suele ser, pues, buscar la venganza, buscar el desquite, ¿no? Pues es que si él me hizo, pues yo también la voy a hacer. Y muchas veces, incluso, hermanos, cuando tenemos este pensamiento, llegamos a disfrazarlo de justicia, cuando llegamos a pensar que si me hizo, bueno, yo se la hago. Si él habló mal de mí, yo voy a hablar mal de él. Sin embargo, hermanos, el Señor nos llama a actuar de una manera distinta, de una manera diferente, no según nuestra naturaleza humana, no según nuestra carnalidad, sino según el carácter de nuestro Dios. Cuando alguien nos daña, cuando alguien nos agravia, es muy importante preguntarnos, así cuando ya estemos tal vez sintiendo esas ganas del desquite, de vengarnos, de devolver mal por mal, ¿vale la pena? Tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena perder nuestra paz? ¿Vale la pena perder nuestra comunión con Dios? ¿Vale la pena eliminar esa tranquilidad por aquel agravio que nos hayan hecho, por aquella ofensa? Sí, hermano, yo sé que el daño puede ser y haber sido real. Pudo que nos haya lastimado, que nos haya herido, que nos haya ofendido, hermanos. Que haya sido doloroso, yo lo sé, pero el resentimiento solo aumenta la herida. La persona que nos ofendió puede incluso, tal vez, hermanos, haber olvidado lo sucedido, pero nosotros, por nuestra cuenta, seguimos cargando ese peso de la amargura. Por eso el perdón, hermanos, tenemos que entender esto y que es muy importante. El perdón no es tanto un favor que le hacemos al ofensor. Óigalo muy bien, es una liberación para nuestro propio ser, para nuestro espíritu, para nuestro corazón, para nuestra mente. Así que quien aprende a perdonar, experimenta esa libertad, hermanos, que experimenta un prisionero que sale libre, que sale de la cárcel. Y bueno, como decíamos al principio, hermanos, de este segundo punto, es que el mejor ejemplo lo encontramos en Jesucristo. Hermanos, Jesucristo sufrió el mayor de los agravios. Nuestro Señor Jesucristo fue traicionado. Nuestro Señor Jesucristo fue abandonado, fue acusado injustamente,
fue golpeado, fue humillado y finalmente fue crucificado. Sin embargo, nuestro Señor Jesús no respondió con odio, nuestro Señor Jesús no respondió con amenazas, ni mucho menos con venganza, como dice Primera de Pedro, hermanos, capítulo 2, versículo 23, dice que cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga, dice, juzga justamente. Hermanos, aún en la cruz, él pidió al Padre que perdonara a quienes lo estaban matando. Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanos, Cristo soportó todo aquello que estamos mencionando, de hecho, para mostrarnos a nosotros ese camino del amor, ese camino del perdón que también debemos de seguir. Y por eso cuando nosotros sentimos que no podemos tal vez perdonar, cuando estamos frente al agravio, debemos de recordar cuánto nos ha perdonado Dios a cada uno de nosotros. Nuestras ofensas contra el maestro, hermanos, son muchas, pero aún así, nuestro Dios amoroso, él sigue mostrándonos misericordia, sigue mostrándonos paciencia y gracia. Y Jesús fue claro, hermanos, al decirlo allá en Mateo 6:14, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Así que la verdadera prueba del perdón, hermanos, no es simplemente decir que pues lo hemos olvidado. No es simple decir, bueno, ya lo olvido, ya, dejémoslo así. No, hermanos, no solamente eso, sino dejar de alimentar ese resentimiento, porque muchas veces decimos, ok, lo perdono, pero cuando tenemos la primera oportunidad, ahí nos desquitamos. No, hermanos, dejemos de alimentar ese resentimiento y debemos de dejar también, hermanos, la justicia en manos de Dios, frente al agravio. Nosotros los creyentes estamos llamados a renunciar a la venganza, a abandonar la amargura y a seguir las pisadas del Maestro, a seguir el ejemplo de Cristo frente al agravio. Y solo así podremos vivir, hermanos, con paz en nuestros corazones, reflejar ese carácter de nuestro Padre Celestial y demostrar que realmente somos sus hijos, demostrar que realmente somos hijos de Dios. Quiero recordarles, hermanos, estamos viendo el tema frente al agravio. Y hemos dicho que frente al agravio aprendamos 3 respuestas que agradan a Dios. Hemos visto 2 hasta ahorita. Número 1, frente al agravio respondamos con mansedumbre. Vimos el ejemplo de Moisés. Número 2, frente al agravio respondamos con perdón. Y hemos visto, hermanos, la enseñanza y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora veamos el número 3 y último. Frente al agravio respondamos con confianza. Frente al agravio respondamos con confianza. Vamos a ver la justicia de Dios, hermanos. Vamos, hermanos, sufrir el agravio, como también lo mencioné en el segundo punto, hermanos. Sufrir el agravio no significa que quedará impune. El Señor nos marca un proceso que seguir cuando existan ofensas personales o pecados también públicos incluso. Ahora, sufrir el agravio, hemos dicho que es no sentirse ofendido en extremo. Es estar dispuestos a perdonar 70 veces 7, como lo dijo nuestro Señor Jesús, a aquel que nos ofendió. Y obviamente a aquel también que nos pida perdón. Significa, hermanos, no dañarnos tanto por aquel, hermanos, incluso que no nos pida perdón,
no darle tanta importancia a las cosas materiales, y si se las damos, pues aprender a desprendernos de ellas. Significa no buscar, hermanos, nuestra venganza personal, no hacer nosotros lo mismo, no devolver mal por mal, no llevar, como en el contexto del texto, hermanos, asuntos personales entre los hermanos, ante los incrédulos, ni a nuestra familia, porque muchas veces llevamos también los problemas de la iglesia a nuestra familia incrédula. No reñir, hermanos, frente a nuestra familia, amigos que son inconversos. También esto es aplicable, hermanos, sino que significa aplicar la disciplina de Dios, sí, pero hacerlo por amor, hacerlo sin rencor y sobre todo para salvación y para la restauración del otro, hermanos. Significa poner encima, hermanos, ese objetivo. Significa poner, hermanos, en la mira la obra de Dios y el amor hacia nuestro hermano antes que nuestros propios intereses. Como dice la escritura, hermanos, Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y recordando un poquito, hermanos, hablando de Moisés, antes, hermanos, recuerde que antes de que Moisés supiera de las murmuraciones de sus hermanos, dice la Biblia que Jehová ya lo había escuchado. Antes que usted o yo, hermanos, nos enteremos que tal vez nos hayan despojado de algo, que nos hayan agraviado, bueno, el Señor, hermanos, ya ha tomado nota. Antes de que usted o yo sepamos que nos han dañado, que nos han lastimado, nuestro Dios ya lo tomó en cuenta. Y ante Dios, dice la Biblia, hermanos, que nada quedará impune. Dios no pasará por inocente, dice, hermanos, al culpable. Así que cuando nosotros nos obsesionamos con llevar ante la justicia, hermanos, a aquel que nos perjudicó, estamos entonces demostrando poca fe, hermanos, en la justicia divina, en la justicia de Dios, en su palabra. Y por lo tanto, estamos dejando a un lado la confianza en Dios mismo. En pocas palabras, le estamos diciendo a Dios, tú no vas a hacer nada, Señor. Yo tengo que hacer justicia por mi propia cuenta. Lo voy a hacer yo, lo voy a tomar en mis manos. Bueno, ¿quién somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para hacer eso? ¿Qué sentimos, hermanos? Aquellos que somos padres de hijos, ¿qué sentimos cuando nos avisan en la escuela que alguien golpeó a nuestros hijos o que alguien le robó alguna pertenencia? ¿Qué sentimos? Bueno, imagínense cómo se siente nuestro Dios cuando mira, cuando observa que uno de sus hijos es defraudado, calumniado u ofendido. Dice Hebreos capítulo 10, hermanos, versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Quien se atreve a meterse, hermanos, con la familia espiritual, la familia de Dios, se está arriesgando a terribles consecuencias en esta vida y por la eternidad. También dice el Señor que si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 1 Corintios 3:17. Mucho cuidado, hermanos, con agraviar, menospreciar a los hermanos, hablar en contra de la iglesia, o con no pagar a algún hermano su préstamo o algo, hermanos, con burlarse de algún hermano, de algún defecto, o con hacer, hermanos, participar o promover la misma división, contienda, desorden, porque los ojos del Señor están sobre su pueblo, hermanos. Y si alguien toca a sus ungidos, como dice Zacarías, que es como si le tocaran, hermanos, la niña de sus ojos. Entonces, hermanos, se trata de practicar aquello que es más conveniente para todos, principalmente para los inocentes.
El más grande daño se debe a la importancia que le damos a las cosas, hermanos, que suceden. Dice Pablo, soporten el agravio. ¿Por qué no lo soportan? Le damos mucha importancia a lo que nos hacen, a lo que nos quitan. Pero en el cielo, hermanos, tenemos nuestra verdadera posesión. Ahí está nuestra herencia, nuestro tesoro. Así que no lo cambiemos, hermanos, por un plato de lentejas aquí, hermanos, en la tierra. Y dejemos los bienes presentes, hermanos, a quienes no van a poder disfrutar de los celestiales. El Señor guarde nuestro camino, nuestra mente, hermanos, y nuestro corazón. Así que hemos llegado al final, hermanos, de este tema. Recordemos que ha sido frente al agravio. Hemos visto que las ofensas, las injusticias y las decepciones forman parte de la vida, eso sí, hermanos, incluso tristemente dentro del pueblo de Dios. Sin embargo, hermanos, lo que distingue al cristiano no es la ausencia de esos agravios, sino lo que nos distingue es la manera a cómo nosotros vamos a responder, a responder cuando estemos frente a ellos. Así que aprendimos que frente al agravio debemos responder con mansedumbre, siguiendo el ejemplo de Moisés, quien no se dejó dominar, hermanos, por el orgullo ni por el deseo de defenderse, sino que dejó su causa en las manos de Dios. También aprendimos que frente al agravio, hermanos, debemos responder, hermanos, con perdón, siguiendo la enseñanza y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien aún siendo inocente, mis hermanos, él soportó el mayor de los sufrimientos y extendió gracia a quienes lo ofendían. Y finalmente vimos que frente al agravio debemos responder, hermanos, con confianza, creyendo que Dios ve, creyendo que Dios escucha y juzga, hermanos, justamente, y que nada de lo que sucede a sus hijos escapa, hermanos, de su conocimiento, ni tampoco quedará sin respuesta. Por eso, hermanos, cuando seamos criticados, ofendidos, cuando seamos defraudados o maltratados, no permitamos que ese resentimiento, la venganza, la amargura gobierne nuestros corazones. Respondamos con mansedumbre, practiquemos el perdón y confiemos sobre todo plenamente en la justicia divina, porque al hacerlo, no solamente agradaremos a nuestro Dios, sino que también, hermanos, preservaremos nuestra paz, nuestro testimonio, pero sobre todo, hermanos, la unidad de la iglesia. Así que yo quiero invitar, hermanos, ¿hay alguien que tal vez te haya agraviado y a quien todavía tal vez no has podido perdonar? ¿Hay alguna herida que sigue produciendo en ti enojo, amargura o deseos de venganza? Hermanos, hoy es el momento de entregar todo eso a nuestro Dios. Vamos a dejar su causa, hermanos, esta causa en las manos de Dios. Perdonemos como Cristo nos perdonó a nosotros. Y vamos a decidir responder de una manera, hermanos, que glorifique a nuestro Dios. Así que, hermanos, perdonemos, que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude a responder siempre con mansedumbre, que nos ayude a responder con perdón y con confianza en su perfecta justicia, hermanos. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a hacer la última oración. Oremos. Glorioso y poderoso Padre, creador del cielo y de la tierra, estamos muy agradecidos, Padre, en este día por la vida, primeramente, y también en este tiempo, Padre, de devocional. Gracias por tu palabra, que es que nos exhorta, nos anima mucho, Padre Celestial, a poder, más que todo, somos conscientes de las pruebas o de alguna cosa más, Padre Celestial, que se nos viene a nuestra vida, pero ayúdanos, Padre, a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y de muchos otros personajes